Muy bien, entonces el tema de esta noche es la cultura del reino. La cultura del reino. Y vamos a Juan capítulo 18, verso 36. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondió Jesús. Acuérdese que hay bendición en hablar la palabra de Dios. Repitamos todos juntos. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Bendito sea Dios. Ahora mira, desde que iniciamos el capítulo 1 de Juan, empezamos a hablar de una vida diferente a la vida de todo el mundo. Te expliqué que la salvación no es por ninguna religión, ni siquiera por venir a esta iglesia. Así seas la persona que más ganas le echa, que más lee, que más ora, que si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, eso no va a servir de nada. Podría ser la persona más buena del mundo, la que más actos de caridad realizó, la que más buena fue en todo el mundo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, irás al infierno, a pesar de que hayas hecho todo perfectamente, porque la salvación tampoco es por obras, ¿sí? Efesios 1:9 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me lo gané, me esforcé, le eché muchas ganas y que lo consigo. O sea, no se trata de eso tampoco. Explicamos desde el capítulo 1 que la vida de Dios, Jesucristo, la palabra, el verbo, el que estaba con Dios y era Dios, vino a la tierra, se hizo carne. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y esa vida vino a nosotros, dice la palabra. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, solo con esa vida podíamos ver en medio de las tinieblas que el mundo ofrece. Mientras tú no tienes la luz de la vida de Cristo Jesús, tú andas en tinieblas en el mundo y no puedes entender nada de las cosas celestiales porque se convierten en algo así como locura para ti o para cualquier persona que no cree. Así que la luz del cielo llegó a esta tierra, la vida del cielo vino a la tierra y a todos los que le aceptamos, esa vida entró en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos también, y lo hemos dicho a lo largo de todos estos capítulos, esa vida es diferente a la vida natural, a la vida del mundo. Amén. No puedes vivir esta vida celestial como la vive todo el mundo, porque entonces la vas a anular. Va a parecer que no tienes vida celestial de todas maneras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que si Dios está conmigo, de todas maneras me siguen pasando las mismas cosas que les pasan a la gente que no tienen al Señor? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Y decíamos, ¿por qué? Entonces, ¿de qué sirve tener al Señor en nuestro corazón? El asunto es que mientras tú estés tratando de vivir la vida celestial como la vive el mundo, entonces anulas la vida celestial. La vida está ahí, la tienes en tu interior, pero no la estás usando. Es como si tuvieras un auto deportivo que tiene 500 caballos de fuerza, 400 kilómetros por hora, su máxima potencia, y en vez de usar ese, agarras la carcachita, para no decir ninguna marca, no sé que le vaya a atinar a alguien, ¿no? Pero sigues usando la misma carcachita de siempre y dices, ¿por qué? Si yo me compré un carro de tal marca y de tanta, ¿por qué sigue viajando mi vida tan lento? ¿Por qué de todas maneras como que se detiene en las calles y no quiere avanzar y de repente se descompone? Y yo veo que incluso otros que no tienen un carro tan potente como el mío, como el que yo me compré, como el que a mí me regalaron, más bien sería la palabra, ¿por qué entonces a ellos no se les descompone su auto? ¿Por qué? Porque ellos sí pueden avanzar rápidamente a donde quiera que van. Y dices, ¿por qué Dios es así conmigo? Y habrá alguien que te diga, no, Dios sabe por qué. Tal vez si usaras toda la potencia, te estrellarías y te matarías. La realidad es que tú no estás usando lo que Dios te dio. Tienes tus dos autos en la cochera, pero siempre sigues agarrando la misma carcachita de siempre. En vez de tomar el
auto poderoso que Dios te dio. Amén. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema nunca va a estar en el cielo. Acuérdate de esto: cuando algo no está funcionando en tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, el problema no está en el cielo. El problema siempre estará aquí en la tierra. Siempre estará de tu lado. Obviamente no puede estar el problema del lado de Dios, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces el problema lo tienes tú, porque tú estás viviendo la vida abundante, la vida celestial, como se vive la vida natural. El mundo tiene su forma de vida, y esa es su forma, y no puede cambiar, porque eso es lo que ellos aspiran, eso es lo único que ellos pueden lograr. Ellos tienen su forma natural de vivir. Así que el mundo no tiene la cultura de Dios, y eso es normal, ¿sí? Lo cual es entendible. Pero el problema es que la mayoría de los creyentes, ¿sí?, aunque tienen a Jesús como su Señor, como su Salvador, tampoco viven de acuerdo a la cultura del reino de Dios. Siguen viviendo como se vive la vida natural. Ahora, eso es muy grave, porque una persona que tiene la vida celestial, pero que no está tomando ni viviendo la vida celestial de acuerdo a la cultura del reino, entonces de nada le va a servir tener a Jesús como Señor y Salvador. Será salvo. Obviamente cuando se muera irá a la presencia de Dios, y sí, ahí las cosas serán diferentes, pero todo lo que pudo haber vivido desde ahora habrá quedado anulado, cancelado. No porque fuera la voluntad de Dios, como algunos te dirán: bueno, es que no sanas porque esa es la voluntad de Dios, que no sanes. Te quiere enseñar algo a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de la tristeza, ¿sí?, a través de los problemas. Y de esta manera justificarán por qué tienes una vida limitada, una vida sin propósito, sin sentido. Pero Dios nos ha dado su reino. Acuérdate, Juan el Bautista predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Jesús también predicaba de lo mismo. Te expliqué hace 8 días. El reino de los cielos es la realidad. Hace también 15, 22 días te expliqué esto. La verdadera realidad, o la realidad, no es este mundo que vives. La realidad está en el reino de Dios. Amén. Así que cuando a veces de repente escuchas que la palabra de Dios te dice: ama a tu enemigo, y dices: amar a mi enemigo, como que el reino de Dios está al revés. O será más bien que el mundo es el que está al revés. Tú tienes que elegir quién está en lo correcto y quién está al revés. El mundo es el que está de cabeza. La realidad, sí, que te lo expliqué a través de la película de Matrix. ¿Cuántos recuerdan? No recordarán ningún versículo, pero recuerdan la película, ¿va? Entonces, el propósito era que, y no tiene nada de malo porque fue una ilustración, ¿sí? Y te dije, todo el mundo está conectado a esta Matrix, y Cristo viene a tu vida y te desconecta de la Matrix para meterte a la realidad del reino. Todo lo que vive el mundo es fantasía, es irreal, no es verdadero, es falso, es mentira, ¿sí? Y todo lo que se vive en el reino, ahí es la realidad. Esa es la vida verdadera. Amén. Todo lo demás es fantasía. Por eso, si hay una diferencia entre la palabra de Dios y lo que el mundo hace o dice, entonces la realidad seguirá siendo la palabra de Dios. Amén. Ahora mira, el Señor Jesús habló más acerca del reino de Dios que de la iglesia. ¿Sabes que la palabra iglesia la mencionó solamente 2 veces en todo su ministerio? Y sabes tú que la palabra el reino de Dios o el reino de los cielos, que es sinónimo, la expresó 120 veces, lo cual nos habla de la importancia que tiene el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la cultura del reino de los cielos? En el reino de los cielos hay cosas que son normales que en el mundo no son normales. En el mundo es: si alguien te hizo daño, no lo perdones, y si te puedes vengar, véngate, desquítate, ¿va? Y si lo hiciste, nadie te va a juzgar. Tú vas a decir: pues con razón te hizo eso, pues tú se lo hiciste primero, el otro tiene razón, ¿va? Y vamos a hablar de esa manera. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios lo normal es que perdones. Oye, ¿que no te hizo eso? Sí, pero ya lo perdoné. ¿Y por qué? No le veo nada de anormal, es lo más normal. No me voy a dañar yo trayendo un rencor contra una persona. El Señor, nuestro Padre Celestial, en Isaías dice
que Él perdona todas tus iniquidades, dice, y no me acordaré más de tus pecados, por amor a mí mismo. ¿Por qué te perdona el Señor tus pecados? Porque se ama mucho Él. Él dice, yo me amo demasiado como para estarme amargando, torciéndome otra vez la tripa nada más porque me estoy acordando de todo lo malo que me hiciste. Entonces, en el reino de Dios, lo más normal es perdonar. En el reino de Dios, lo más normal es amar. En el reino de Dios, no importa quién tiene la razón. En el reino de Dios, gana el que perdonó primero y amó primero. Ese es el que gana. No gana quien tiene la razón. En el mundo hay un juez que está determinando quién tiene la razón. Pero en el reino de Dios es por amor. Aunque el otro esté equivocado, tú tienes que amarlo. Y cuando tú dices, yo lo amo de todas maneras, ese error yo lo paso por alto, entonces tú ganas. Imagínate. O sea, no es como en los matrimonios. Generalmente cuando un matrimonio viene a consejería con el pastor, inmediatamente lo que quiere saber es, pastor, ¿quién tiene la razón? Él dice así y yo digo así. Díganos, ¿quién tiene la razón? O sea, luego quieren que yo les diga, a ver, voy a juzgar bien. Aquí yo creo que de Tin Marín, no, o sea, no puedo elegir así. Gana el que amó, el que pasó por alto la ofensa, el que perdonó. En el reino de Dios las cosas funcionan diferente a como funcionan en el mundo. La justicia del mundo es diferente a la justicia de Dios. Amén. Así que para poder entender cuál es la cultura del reino, ¿sí? Te voy a decir primero tres cosas, basándonos en lo que es un reino terrenal. Un reino terrenal, para poderse considerar un reino, requiere primero que nada territorio. Porque si no tiene territorio, pues entonces ¿dónde va a estar ese reino? Amén. Ese es el primero, territorio. En segundo lugar, necesita un idioma para poder ser, mantener o decirse reino también de ese territorio. Es decir, en ese lugar todos hablan el mismo idioma. En tercer lugar, ¿sí? También ese reino se rige por leyes. Tiene sus propias leyes. Amén, tres cosas entonces. Obviamente nos faltaría algo más que es importante para un reino terrenal, que es la población. En el caso del reino de Dios, la población somos tú y yo, la iglesia. Amén. Así que la población, no te voy a hablar hoy de la población, pero te voy a hablar acerca de las tres cosas que mencioné. Te hablaré acerca del idioma, te hablaré acerca del territorio y te hablaré acerca de las leyes que rigen ese territorio. Y de esa manera tú podrás darte cuenta si tú estás manifestando el reino de Dios. Si alguna de las cosas que voy a mencionar no las estás aplicando en tu vida, por eso es que el reino de Dios parece no funcionar para ti. Pero no es que realmente no funcione. Lo que pasa es que tú no entraste en el reino. Tú vives fuera del reino. Tú solamente vienes a la iglesia, pero no vienes al reino de Dios. Y sales de la iglesia para entrar a vivir al mundo otra vez. Por ejemplo, ¿cuántos se han preocupado en los últimos 8 días? Por alguna razón, por dinero, por problemas, por alguna razón. Nada más 3 hermanos. Los demás no se preocuparon, son bien gente muy de Dios, va. Ya entendió cómo se vive el reino y ya nadie lo saca de ahí, va. Bueno, para mis hermanos que fueron honestos y los que no levantaron la mano también, que no fueron honestos, a todos ustedes les voy a informar. Todos nosotros que nos preocupamos, automáticamente nos fuimos a vivir conforme al sistema del mundo en vez de conforme al sistema de Dios. En el sistema de Dios se vive por fe, ¿no por qué? No por vista. Aunque veamos lo que veamos, seguimos confiados, seguimos creyendo, bendito sea Dios. Amén. Aunque vivamos confiados. Pero en el mundo se vive por preocupación. De hecho, si no te preocupas, eres visto como irresponsable. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Si no estás preocupado y te ven tranquilo y te ven que estás esperando, dicen, ¿y qué pasó? Pues estamos esperando en Dios. Van a decir, qué irresponsable. Porque para el mundo esto es irresponsabilidad, tienes que preocuparte. Pero en las cosas de Dios tienes que tener paz. Amén. Ahora, vamos a empezar, ¿sí? Si tú como cristiano no expresas estas 3 cosas respecto del reino de Dios, entonces no tienes influencia en el mundo. Y por ende, tampoco se puede decir con verdad que manifiestas el reino de los cielos en tu vida.
Imagínate a una persona que que entra aquí y de repente nos empieza a hablar diferente, ¿no? Y nos empieza a decir algo así como, che, ¿y a qué hora va a terminar el servicio? Tú dices, es español, pero no habla igual, tiene un acento distinto. Y te dice, no hay nada como el tango. Inmediatamente dices, tiene otros valores, ¿sí? Y no respeta nuestra bandera. Respeta una bandera con color azul y blanco y un sol en el centro de estas dos barras azules. Entonces tú sabrías que esa persona no es mexicano, ¿es qué? Es argentino. Entonces, por tanto, está fuera de esta nación. O sea, vive aquí, pero sus valores son argentinos. Amén. Mucha gente cristiana, sí, que pertenece al reino de Dios, que su ciudadanía está en los cielos, viven en el mundo, pero con los valores del mundo. ¿Sí? Deberíamos de aprenderle algo a los mexicanos que están en Estados Unidos. Los mexicanos que están en Estados Unidos, a pesar de que no es su nación, tú entras a su casa y de todos te encuentras un molcajete. A pesar de que ahí está la tecnología más avanzada, ¿va? En cuanto a licuadoras, extractores y todo ese asunto, pero ahí seguro hay un molcajete. ¿Sí? Te encuentras con que también ahí, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Una máquina para hacer tortilla. O sea, a pesar de estar en otra nación. Y cuando tocas su música vas a escuchar que su música generalmente es ranchera, y ahí escuchas a Chente todo el día. Entonces tiene ciertos valores que, aunque está en otra nación, vive conforme a su nación, que es su nación mexicana. Adentro tiene una bandera mexicana, ¿sí? Y aunque tiene hijos nacidos allá, les enseña a respetar lo mexicano. ¿Por qué? Porque ellos saben que aunque están en otra nación, realmente su origen es mexicano. Y cuando van a la selección de fútbol de aquí para allá, ellos no apoyan a la selección de allá, apoyan a la selección de acá. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que es el reino de México en Estados Unidos. ¿Sí? Más o menos algo equivalente a lo que es los cubanos en Miami, ¿verdad? A pesar de que están en otra nación, viven como cubanos. ¿Sí? Ahora, así que cada vez que vemos a una persona con valores distintos a nuestra nación, sabemos que esa persona es extranjero. Tienes que también mostrar a través de tu vida que tú no perteneces a esta tierra, eres extranjero, no viniste a permanecer en el mundo. Tú y yo somos extranjeros, somos peregrinos, amén. Y nuestra residencia no será en este mundo. Ahora, vamos a empezar. Mira, un ciudadano del reino de Dios tiene un territorio donde representa a Dios y a sus valores. Es decir, ejerce influencia sobre esa área, aún sea una oficina. Mientras todos hablan groserías y mientras todos hablan chistes rojos, eres una persona que todo lo habla perfectamente, no se involucra con lo mismo que está involucrada la gente que asiste o que trabaja en esa oficina. ¿Por qué? Porque él tiene otros valores. Entonces él empieza a hacer de esa oficina su territorio, empieza a crear y a tener una influencia sobre esa oficina. Influye también en su familia, en su colonia, en sus amistades. Empieza a comportarse no de acuerdo a cómo se comportan en ese lugar, sino de acuerdo a cómo se comportan en el reino de Dios. Habla como se habla en el reino de Dios, no como hablan en el mundo. Tiene influencia en ese lugar. No es un anónimo que fue absorbido por la sociedad, sino es un embajador del reino. La Biblia dice que eres un embajador, un representante de la nación celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo reino trata de extender sus dominios. Hoy no lo entiendes porque no es bien visto que una nación trate de conquistar a otra nación en nuestros días. Todavía lo hacen, ¿verdad? Hace poquito escuchamos de Rusia sobre Ucrania, pero obviamente esto no es bien visto por la comunidad mundial. Pero si tú recuerdas a los reinos de Francia, a los reinos de Inglaterra, ¿sí? A reinos como a Alemania, se encargaban de conquistar reinos para anexarlos al reino que cada uno representaban. Eso hace siempre un reino, trata de conquistar a otros. ¿A cuántos has conquistado?
¿Hasta dónde has extendido el reino de Dios? Tus vecinos ya pertenecen al reino, tus compañeros en el trabajo son parte del reino. Entonces, mira, Mateo 6:10, vamos a leerlo por favor. Dice la palabra de Dios: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, las cosas como se hacen allá en el cielo, que se hagan acá en la tierra. Pero no es automático. Alguien tiene que provocar que suceda. ¿Quién crees que es ese alguien? O sea, el reino de Dios no va a entrar a tu oficina de manera automática. El reino de Dios entrará ahí porque tú estableces ahí el reino, porque tú tienes influencia sobre esas personas. No importa lo que te estén presionando tus compañeros, tus jefes, para hacer cosas diferentes a los valores del reino. Y tengo un ejemplo para esto. Por favor, vayamos a Daniel 1:5. Mientras lo buscamos, te recuerdo, Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Era un judío, pertenecía al reino de Judá, a la casa de Judá. Y ahí fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia, como era una persona de buen parecer, era guapo, sí, como todo cristiano, amén. Y entonces también era muy inteligente, como todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el rey señaló, sí, qué comida deberían de tener ellos. Recuerda, la ley de Moisés decía que no se podía comer carne de puerco y que no se podía comer algunas cosas que marcaba la ley, y sin embargo en Babilonia todo se podía comer. Ahora, vayamos a Daniel 1:5, mira, dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, de lo que comía el rey, comían todos estos jóvenes que fueron cautivos allá en Babilonia, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Esa es la presión del mundo. ¿Alguna vez te has sentido presionado a hacer algo diferente a lo que la palabra de Dios dice? Y te han dicho que si no lo haces, entonces es probable que te puedan despedir de tu trabajo, o al menos no seguir avanzando en jerarquía, no seguir teniendo ascensos. ¿A alguien le ha pasado? Esa es la presión del mundo. El mundo hace eso. Ahora, pero fíjate la actitud de Daniel en el verso 8 de ese mismo capítulo 1. Mira lo que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se lo propuso. No dice la Biblia: y vino un ángel y lo tocó, y a partir de ahí él ya no quiso comer. No pasó nada, no fue eso. Ni no dice tampoco: alguien oró por él y luego que le impusieron las manos ya no quiso comer nada, ya no podía comer nada impuro. Tampoco eso dice la palabra. Ni dice: le fue dada una palabra profética y después de esa palabra entonces ya pasó. No, hizo algo que tú y yo podemos hacer. Decidió no contaminarse con la comida, la porción de la comida del rey. Amén. Eso fue lo que él decidió. Así que, hermano, es una decisión. Dios no vino a intervenir con Daniel. En el reino formas parte del reino por tu voluntad. No puedes estar ahí obligado, diciendo: es que yo sí quiero hacer esto, pero no me deja mi constitución, mi Señor no me deja, así que me tengo que sujetar. No, así no le gusta al Señor. Mi maestro del instituto bíblico, era un norteamericano. Lo veías y no te quedaba duda. Ojo azul, rubio, casi 2 metros de alto. Así que tú, en cuanto lo veías, le veías cara de dólar, ¿no? Inmediatamente sabías que él era americano. Pero él se naturalizó mexicano. Fue ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo lo acompañé allá al Distrito Federal, y metió ahí su formato, solicitó ser naturalizado mexicano y fue naturalizado mexicano. Y él decía lo siguiente, lo cual al principio como que no lo creía, pero ahora que lo veo digo que es verdad. Él decía: yo soy más mexicano que tú. Y yo le dije: no puede ser, yo nací aquí y usted no. Y él dijo: precisamente por eso yo soy más mexicano que tú, porque tú eres mexicano porque no te quedó de otra, aquí naciste.
pero yo soy mexicano porque quise ser mexicano. Y es cierto. Y él me decía, así que yo soy más mexicano que tú y que muchos mexicanos, porque a mí me encanta esta nación. Yo amo esta nación. Y muchos de ustedes no aman esta nación. Y dice, por eso soy más mexicano que ustedes. Y después dices tú, sí es cierto. En el reino de Dios es igual. En el reino de Dios perteneces voluntariamente al reino. No puedes formar parte de él obligado, ni diciendo es que seguramente me van a llamar la atención. No, ya no voy a hacer eso malo porque luego Dios me castiga. El Dios, el rey de mi nación a la que yo pertenezco me va a castigar, por eso no hago lo malo. No, no puede ser así. Tiene que ser parte de ti, tiene que ser parte de tus valores. Hay comidas de otras naciones que no te comerías, de verdad. No lo comerías, no forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de alimentación. Así que Daniel tuvo una decisión personal, decidió no consumir aquello que estaba prohibido en la ley del reino. En ese tiempo, la ley de Moisés. Ahora déjame preguntarte, ¿qué es lo que tú consumes diariamente? ¿De qué te estás alimentando diariamente? ¿Te alimentas de lo mismo que se alimenta el mundo? ¿De los mismos chistes de los que se alimenta el mundo? ¿De los mismos programas de televisión? Que si a Paquita del barrio le pasó esto, le pasó aquello, que fulanita ya dejó a fulano, y que ahora anda con sutano, el cual también al mismo tiempo anda con fulana y perengana. Y aparte tiene un novio, o sea, porque así son esos programas, ¿no? Entonces, y ese tipo de programas es el que alimenta al mundo. Y a muchos de ustedes les encantan ese tipo de programas para estar al día, ¿verdad?, de todo lo que ocurre en la farándula. Ese tipo de alimento es lo que Daniel en nuestros días se hubiera abstenido y hubiera dicho, no, yo no consumiré lo mismo que consume el mundo. Yo no probaré sus novelas. Las novelas, hermano, tienen todo lo que el mundo se alimenta. Celos, venganza, ¿sí? Todo esto terminará afectándote en tu interior. Pastor, ¿me está diciendo entonces que es malo? Sí. Entonces, ¿quiere decir que Dios se enoja que las vea? No, no se enoja, pero sabe que sí te afecta. Él dice, como tú quieras, tú te vas a afectar. Pero Daniel dijo, yo no voy a consumir lo mismo que consumen los demás. Yo no voy a estar probando de lo mismo que prueban los demás. Amén. Así que él se abstuvo del tipo, él decidió qué tipo de alimentación quería. Y obviamente le hizo presentarse delante del rey. Y dice que cuando les hicieron pruebas, Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron encontrados 10 veces mejor que cualquiera de los otros que habían comido la comida del rey. ¿Quieres ser encontrado 10 veces mejor? Necesitas consumir, alimentarte de aquello que puede traer beneficio a tu espíritu, a tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no solo Daniel determinó no pecar contra Dios. Están en un lugar diferente, están en Babilonia. No están en Judá, están en Babilonia. Y aún en Babilonia ellos están extendiendo el reino de Judá, alimentándose de lo que se alimenta todo judío, consagrado a Dios. Es decir, están extendiendo el reino de Dios. Ahora, encontramos también a Sadrach, Mesach y Abednego haciendo lo correcto delante de Dios. Por favor, vayamos a Daniel capítulo 3, verso 8 en adelante. Mira, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quiénes? A los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre. Como diciendo, tú eres eterno. O sea, más para que veas, el mundo tiene sus propios dioses. Ellos dijeron, el rey que tenemos es eterno. Hablaron y dijeron al rey de Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Verso 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña. Esa es otro instrumento, suena así como a suegra, pero es zampoña, es un instrumento de música. Y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Verso 11. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y luego ahí viene el chisme, verso 12.
Porque los no creyentes son chismosos, pero los creyentes no. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hay unos varones judíos, o sea, no te voy a decir su nombre, pero son judíos, nomás con eso sí. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? ¿Es cierto que tú no tomas? ¿Es cierto que a ti no te gusta el antro? O sea, no lo puedo creer. O sea, si a todos nos gusta, la gente de tu edad le encantan ese tipo de cosas. Es verdad, no lo puedo creer. Que no dices groserías, que no te gustan los chistes rojos. O sea, no puede ser cierto. Por eso pregunta, ¿es verdad? ¿Será cierto? No puede haber jóvenes así ahora. ¿Es verdad que no quieres tener ni novio ni novia hasta que ya estés listo para ofrecer algo en matrimonio, algo que ofrecer a una relación estable? No puede ser. ¿Es verdad? ¿Es verdad que piensas mantenerte virgen hasta el matrimonio? ¿Es verdad? No puede ser. En estos tiempos, ¿sí? Verso 15. Ahora pues, te vamos a dar otra oportunidad, es lo que va a decir Nabucodonosor. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es decir, si ahorita te sirvo una, ¿te la tomas? Pues nomás una. No pasa nada con tomarse una. Estamos entre amigos y entre amigos todos tomamos. Es más, una soda, un refresco te hace más daño que una copa de vino. La copa de vino es buena para... Y empiezan a decirte para qué todo, para lo que es bueno. Salen ahí doctores inmediatamente. ¿Sí? ¿Estáis dispuestos? Porque si no la adorareis, porque si no bebes, entonces ya no eres nuestro cuate. Entonces no andas en onda como nosotros. Entonces ya no nos vamos a juntar contigo, ¿sí? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Sí? Pero mira la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. Están siendo presionados por el gobierno de Babilonia, pero a pesar de esa presión deciden vivir conforme a los principios del reino. Están extendiendo el territorio de Judá en Babilonia. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como diciendo, ya nos conoces, rey, ya sabes de nosotros. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Está diciendo, de librar se trata, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esta palabra, oh rey, habla de la honra que tenían de todas maneras con el rey, a pesar de no ser creyente, ¿sí? A pesar de eso hay honra, lo cual nos lleva a la idea, ¿sí?, de que bajo cualquier circunstancia tenemos que respetar a nuestras autoridades, a nuestro presidente, a nuestro gobernador y a nuestro presidente municipal, independientemente hoy en día de lo que se le esté acusando. Mientras no digan culpable, tú y yo lo respetamos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la cultura del reino. En el reino de Dios es así. Y no importa si te gusta, si estás de acuerdo, si es de tu partido, si eso no importa. Dios es el que pone y quita reyes. Amén. Porque en el momento en que tú digas, no, pero es que son estos, son aquello, aquel es ladrón, el otro es esto, el otro es aquello, en ese momento el reino de los cielos se cierra para ti y vivirás naturalmente como vive todo el mundo. ¿Estamos comprendiendo? Así que el verso 18 dice, primero 17 dice, nuestro Dios nos puede librar. Y el verso 18 dice, y si no, como diciendo, y aunque no nos libre.
Y si no, sepas, oh rey, que aunque no nos libre, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quítanos el cargo, córrenos del trabajo, haz lo que quieras, pero no haremos nada que vaya en contra del reino. Amén. ¿Qué están haciendo ellos? Extendiendo el reino. Están llevando las reglas de un reino a otro reino donde esas leyes aparentemente no valen, no importan. Lo que Dios quiere es que tú hagas lo mismo, que las leyes del reino de Dios, los principios del reino, los establezcas en la tierra también. Y de esa manera extiendas el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo? Respetando los principios que establece la palabra de Dios. De esa manera te das cuenta que estás viviendo en el reino. Amén. Ahora bien, todos los que te conozcan deben percibirte como alguien diferente en el sentido positivo, es decir, con un estándar de vida superior en moral, en limpieza, en esfuerzo y en poder de Dios. Amén. Entonces estás teniendo influencia sobre los demás, donde no permites que se burlen de ti tampoco. Yo te platicaba de alguna ocasión que llegué a la oficina y no faltó por ahí alguien que se quiso burlar de nuestros cantos de alabanza y dijo: a ver, Porfirio, cántate uno de los cantitos que se cantan ahí en tu iglesia. Y le dije: sí, y que empiezo a cantar, y fuerte. Y cuando empecé a cantar fuerte, me fui a cantar cerca de él y le dije: apóyame tú con las palmas también para seguirle cantando. Y terminé de cantar y le dije: me sé otro, está padrino. Y empecé a cantar otro. Y empecé, dijo: ya calma. Entonces tienes que tener influencia. Ese es un territorio. Tienes que ganar tu oficina para el reino, establecer la cultura del reino ahí. Mira, en alguna ocasión empezaron a hablar de mujeres, hablando mal de mujeres. Pasaban mujeres por la calle y empezaron a gritarles y a hablarles. Y yo estaba en la bodega de la oficina checando algunas cosas que nos hacían falta. Cuando salí, alguien dijo: hey, cálmense, ya llegó Porfirio, él no es así. Y no, yo me siento incómodo si hablamos enfrente de él así. Y empezaron a calmarse. Esto habla de que tienes ¿qué? Influencia. Amén. Cuando la gente dice: mira, por respeto a ti, no digo las palabras que quisiera decir. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Verdad que sí? Eso es tener influencia. Y a veces se les sale una grosería y dicen: con tu perdón, hermano, con tu perdón, yo sé que tú no hablas así, pero yo estoy muy molesto. Sí, pero eso habla de que ya sienten influencia de tu parte. Ese territorio habla de que estás viviendo en la cultura del reino. Y eso también quiere decir que el reino está abierto para ti, porque estableces el reino donde estás. Amén. Así que cuando tú digas: ¿por qué parece que Dios a otros sí hace con ellos y conmigo no? Es que ellos sí están siendo influencia. Amén. Ahora, dijimos que un reino tiene un territorio, pero aparte de tener un territorio, un reino tiene un idioma. Y el idioma del cielo es diferente al idioma de la tierra, al idioma del mundo. Mira, no estoy hablando, no me refiero ni a las groserías, no me refiero ni a las chistes rojos, no me refiero a las ofensas, no me refiero a eso, sino a la manera de hablar acerca de lo que les acontece cada día. ¿Cómo hablas tú? En el idioma del reino, cuando todo es oscuridad, no se habla a la oscuridad, se habla a la luz. ¿Cuántos ya sabían eso? No se dice: qué terrible están las cosas, tengo un problemón, es que todo está terrible en mi vida. Esa es la manera de hablar del mundo. En el caso de nosotros, nuestro idioma es diferente. Nosotros no hablamos lo que sentimos, ni lo que vemos, ni lo que oímos. Nosotros hablamos lo que creemos. Amén. No hablamos otra cosa. ¿Sí? El reino de los cielos tiene su propio idioma. Habla bendición, habla palabra de Dios. Es decir, habla bendición con las palabras de Dios. Así es su manera de comunicarse. Mira, primera de Pedro 4:11, solo la primera parte. Dice: si alguno habla, ¿qué? Hable conforme a las palabras de Dios.
Dios nunca dice: qué problemón, qué situación, estoy en un problema terrible, esto es imposible, no sé qué voy a hacer. Dios nunca habla así. Dios siempre habla lo que cree y lo que quiere, no lo que siente, no lo que ve, no lo que oye. Habla sanidad porque vive en sanidad. Amén. Dios habla de acuerdo al lugar donde vive, y Él vive en el cielo. ¿Y tú dónde vives? En el reino de los cielos. Amén. Ahora, las palabras deshonestas, maldicientes y ofensivas, obviamente esas forman parte del lenguaje del mundo, pero no corresponden a los ciudadanos celestiales. Pero no solo eso, fíjate bien acerca de cómo hablas de cualquier situación. ¿Crees más en el problema o crees más en la solución? Fíjate por favor, 1 de Pedro 3:10. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? ¿Quién quiere días malos? Fíjate bien, ¿quién ha tenido días malos? Honestamente, en el último mes, días malos. Ok, tal vez el problema fue en cómo hablaban. Porque el que quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. No se refiere solo a mentiras, se refiere a que hables lo que la palabra de Dios dice. Si tu situación dice enfermedad, la palabra de Dios sigue diciendo que Él envió su palabra y te sanó. Entonces Dios espera que hables lo que Él dice en su palabra, no que hables lo que el médico dice, sino lo que Él dice. No que hables lo que los economistas dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, las palabras en el reino de Dios, acuérdate que te dije, no sirven solamente para comunicarse. Toda palabra de Dios que se habla a través de tu boca, crea aquello que tú hablaste. Si estás hablando sanidad de la palabra de Dios, literalmente te sana. Si estás hablando prosperidad, literalmente te prospera. Pero si siempre hablas escasez, si siempre hablas de cómo te sientes, es que me siento mal, es que me duele, es que es difícil, es que yo no puedo, es que es muy complicado, cuesta demasiado caro, entonces nunca vas a salir del problema por estar hablando el problema. Dios espera que hables lo que Él dice en su palabra. Amén. Cuando Él vio el mundo en oscuridad, no se quejó de la oscuridad. No dijo: qué mala suerte tengo, siempre se me ponen los mundos oscuros. ¿Por qué hay tanta tiniebla? Yo no sé por qué tengo tanta tiniebla. ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que dijo? Luz. No habló lo que sintió, no habló lo que vio, no habló lo que oyó, habló lo que quería y lo que creía. Luz. Amén. Ahora bien, ¿a cuántos les agrada el Salmo 91? El verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Glorioso ese versículo. Pero mira el versículo 2. El inicio, la primera palabra, ¿qué dice? Diré. La primera palabra es diré. ¿Qué dirás? Pues lo que sigue. Fíjate bien cómo el salmista está pasando por problemas, pero habla lo que quiere, no lo que está viviendo, sino lo que quiere. Fíjate: diré yo a Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero ¿qué va a hacer primero? Le dirá al Señor eso: tú eres en quien yo confío. No importa que no se vea el dinero, no importa que no parezca venir la salud, yo diré que tú eres mi esperanza. Pero no solo lo pensará, ¿qué hará? Lo dirá. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3. Cuando tú hagas eso, cuando le digas: Señor, yo confío en ti, yo tengo fe en lo que tú eres para mí, entonces dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando tú hables y le digas: Señor, aunque no se ve, yo confío en ti, yo creo que tú eres el proveedor. Padre, yo creo que tú eres mi sanador, yo confío en ti. Y entonces cuando tú dices eso, el verso 3 viene la respuesta:
Tú dirás eso y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Verso 5. No temerás el terror nocturno. Fíjate bien, no está diciendo que no habrá cosas terroríficas. Sí habrá terror nocturno, el asunto es que tú no lo temerás. ¿Sí? Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo esto va a suceder ¿cuándo? Cuando tú digas, cuando tú hables y tú digas: Señor, tu palabra es verdad, ningún arma contra mí prospera, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Tus ángeles acampan alrededor de mí y me defienden. El día que tú digas eso, entonces la respuesta de parte de Dios es lo que sigue en el Salmo 91. No es automático, ni tampoco es por leerlo, es por creerlo. Amén. Ahora, Dios lo creó todo mediante su palabra. El reino de Dios se mantiene en tu vida mediante ¿qué? Mediante su palabra. Mira Hebreos 1:3, por favor. Está largo ese versículo, pero quiero que pongas atención en la segunda parte. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, sostiene, produce todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué la sostiene? ¿Cómo sostiene la sanidad en ti? Con su palabra. ¿Cómo sostiene la prosperidad en ti? Con su palabra. ¿Cómo sostiene tu relación matrimonial? Con su palabra. ¿Cómo sostiene la relación con tus hijos? Con su palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar su palabra. Es la palabra lo que sostiene todas las cosas. ¿Qué sostiene a la iglesia? La palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar la palabra. ¿Qué sostiene tu negocio? Entonces, ¿qué tienes que hacer en el negocio? Hablar la palabra. ¿Qué sostiene tu trabajo? La palabra. Entonces, ¿quieres mantenerlo? ¿Qué necesitas? Sostenerlo con la palabra. La palabra es la que sostiene todas las cosas. Entonces habla la palabra, bendito sea Dios. Sí, de manera que hablar un idioma distinto. De no, es que yo creo que sí me van a correr porque ya dijeron. Además, yo creo que... Y empiezas a decir lo que sientes. Empiezas a hablar lo que piensas, lo que miras, lo que escuchas. Es que dicen. ¿Te acuerdas de esos meses pasados? Dicen que a las 5 de la tarde de tal día nadie debe de salir de su casa. Y hablabas más eso que la palabra. En vez de cuando nos decían eso, decíamos: pues caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. Ningún arma contra nosotros prospera. Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Así que si tengo que salir, voy a salir. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado de hablar el lenguaje del reino. Si hablas un lenguaje diferente, ok, ahorita viene nuestro hermano, va a entrar, que viene de China, y hermano, dígale unas palabras en chino aquí a mis hermanos. Y llega y te dice, y todo, y te saluda bien padre todo el asunto. Y te pide que ores por su familia. ¿Cuántos orarían por su familia? Solo que entiendan chino, hermanos, porque pues habló en chino. O sea, es decir, aunque sí quisiéramos orar por él, como no le entendemos, como nos habló con un idioma que no conocemos, no podríamos ayudarle. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú le hablas preocupación, temor, cuando tú le hablas frustración, cuando tú le hablas todo ese tipo de cosas, Dios no puede hacer nada por ti. Por eso dice la palabra: no seas como los hipócritas que creen que por su mucha palabrería serán escuchados. Es decir, no son escuchados. Señor, ayuda a mi hijo, mira mi familia, Padre, mira mi negocio, Señor, que no se caiga. Y el Señor dice: ¿qué? ¿Qué? Él solo oye el lenguaje de la fe. Padre, y dice, creo que dice algo así como Padre, pero no le entiendo lo demás. Es que, Señor, por favor ayúdame, que no se muera mi familiar. Y el Señor dice: ¿qué?
Ángeles, ¿ustedes entendieron? No. Suena chistoso, pero literalmente es así. No te entienden. No te entienden y no hay respuesta. La respuesta, el lenguaje del cielo es la fe. Padre, dicen, Señor, que hay cosas que van a suceder mañana, pero yo creo en ti. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sangre del Omnipotente. Amén. Esto es lo que debes de hablar, la palabra. Y entonces el Señor dice, te entendí perfectamente. Estás hablando el lenguaje del reino. Amén. Así que cuando hablamos una misma cosa, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nos unimos a Dios y el reino se extiende. Amén. Ahora mira, Marcos 11, 22 y 23. Fíjate bien. Jesús les dijo, tened fe en Dios. Lo que realmente dice allí en griego es, Dios les dijo, tengan el mismo tipo de fe que Dios tiene. La misma fe que Dios tiene, ustedes ténganla también. Amén. De eso se trata. Tengan la fe que Dios tiene. Y luego dice en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién es? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Pero fíjate lo que está haciendo con el monte, representa un problema. Que le diga al monte, es que está muy grandote ese monte. Yo no sé, Señor, ayúdame a escalarlo, porque Padre, míralo, yo me canso, mis piernas no son tan fuertes, yo no podría escalar. ¿Qué estás haciendo escalándolo? Dios dice que le digas que se quite. Quítate. Quítate. Cualquiera que le diga a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudan en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice cualquiera que hablare lo grande que está el monte. ¿Va que no? Pero los cristianos somos dados a orar acerca de lo grande del monte. Padre, es que está muy grande y además, Señor, tiene muchos barrancos, muchos peligros. Y Padre, ya le busqué por este lado y por aquel lado y no puedo escalarlo, ayúdame a escalarlo. Y el Señor dice, te dije que no lo escales, quítalo, dile que se quite, háblale y se va a quitar. No que hables de él, no hagas un documental del monte, ¿va? Porque en las oraciones parecen documentales. Casi hasta nos vemos como en helicóptero alrededor del monte. Este es el monte que está ahorita en la vida del cristiano fulano de tal. Está tantos miles de metros por encima del nivel del mar. En la parte baja del lado oriente viven tal, y empiezan a hacer un documental de todo lo que abarca su monte. ¿Qué? ¿Para qué? Dios dice, quítalo, no me interesa a mí. Háblale, quítalo en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu. ¿El mismo espíritu de qué? De fe. ¿En qué consiste el espíritu de fe? Creí. ¿Sentí? No, ¿verdad? ¿Oí? No. ¿Vi? No. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. ¿Y qué hablamos? Lo que creemos. Siempre hablas lo que crees. Cuando tú dices, es que es un problemón, eso es lo que crees. Y eso es lo que va a venir en tu vida. Y si no lo resuelvo ahora, se va a hacer más grande. Eso es lo que crees y será más grande. Así que debes de entenderlo. Tu lenguaje debe de ser de acuerdo al reino de Dios. De lo contrario, tus oraciones no son escuchadas. Ahora, un ciudadano del reino vive por las leyes del reino. Amén. ¿Quieres saber cuál es la constitución del reino de Dios? ¿Alguien sabe cuál es la constitución del reino de Dios? Estas son las leyes con las cuales debes andar en el reino si no eres expulsado de él. Si no andas conforme a estas leyes, entonces no puedes entrar al reino de Dios. Fíjate bien. Por favor, vayamos a Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, cuando tú eres pobre en dinero, ¿qué es lo que necesitas? Pues dinero. Pero si eres pobre en espíritu, ¿qué necesitas? Pues lo espiritual. Por más que cosas que te da Dios espiritualmente, siempre dices, me hace falta más.
Siempre dices, no me es suficiente, no me alcanza lo que Dios me ha dado espiritualmente para todo lo que yo necesito. Entonces eres un pobre en espíritu. ¿Sí? Porque nunca te alcanza. Y para ti que eres pobre en espíritu, que siempre quieres más cosas espirituales, dice que es tuyo el reino. Amén. No ambicionan lo material, a pesar de que Dios les ha concedido lo material también. Amén. Pero no ven en lo material lo más importante. Sí, bueno, ven en lo espiritual las cosas más importantes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ti es el reino. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, están inconformes con lo terrenal. Ya quieren lo celestial, anhelan la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la prédica de la palabra de Dios. Todo esto, hermano, forma parte de aquellos que lloran por lo terrenal, que no están a gusto, no se sienten plenos. En cambio, lo celestial es un anhelo para ellos. Ellos están inconformes con lo terrenal y por lo tanto son consolados con anticipos de la vida celestial en este tiempo, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora mira el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No andan peleando, les buscan pleito y ellos no pelean. Ellos dicen, mira, yo no voy a pelear, ni me vas a hacer enojar, ni voy a tener rencor contigo. Estás enojado, ahorita no hablamos, mejor hablamos después. ¿Sí? Bienaventurados los mansos. Ser manso, la mansedumbre, no es no es algo pasivo. Al contrario, es una fuerza que te hace tener el suficiente valor para decir, no me peleo, no me defiendo. ¿Sí? Te dijeron de inicio, esto cuesta 20 pesos, y cuando vas por él, no, le dije 25. No, usted me dijo 20, me quiere robar. No, ahí están los 25, no hay problema, quédese con ello. No hay problema, somos mansos. Una persona así no pelea lo material, no pelea lo natural. Amén. Que se quede con los 5, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? Como cada uno de nosotros, ¿va? Que no peleamos nada, ¿sí? Que te quedaron a deber un peso pero no lo peleas, ¿va? Entonces tú eres una persona mansa y entonces para ti está la tierra por heredad. Eres una persona en mansedumbre. Aunque no digan amén. Amén. ¿Sí? Que un hermano por ahí dijo que esa Biblia era la de él y que no sé qué, y que a pesar de que tiene tu nombre, él se lo puso porque tenía mucho amor por ti. Está bien, hermano, quédatelo, no hay problema. ¿Sí? Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No de hambre y sed de justicia humana. Oh, es que han sido injustos conmigo, pero el Señor me va a hacer justicia. No, no se refiere a eso, se refiere a justicia divina. ¿Sabes en qué consiste la justicia divina? Cuando tú le dices, Señor, fulano de tal es una persona que constantemente está contra mí, siempre me busca problemas, dice el Señor, ahorita arreglo cuentas con él. ¿Y sabes qué es lo que hace con él? También lo convierte para hacerlo tu hermano en Cristo. Y dice el Señor, ya está, ahora es tu hermano, ahora lo vas a tener contigo en la iglesia todos los días. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, amén, será saciado de justicia divina. Mira, la justicia divina no es como la justicia humana. En la justicia humana el culpable recibe el pago por sus maldades, pero en la justicia divina el justo lleva la carga, lleva la culpa del injusto. Y tengo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él llevó tu carga, tus pecados, aunque Él no cometió pecado. Tengo el ejemplo de José, que te acuerdas que vino María y le dijo, estoy embarazada. Él dijo, pues yo no tengo nada que ver en ese asunto. No, fue Dios. Imagínate a José, fue Dios. Así lo notas, o sea, tan guapo está que hasta Dios es para ti. O sea, pero a pesar de eso, dice, pensó en abandonarla secretamente, para que le echaran la culpa a él de que él había abandonado embarazada a María. Y él llevó esa carga. Es decir, en el reino de Dios, el justo paga por el injusto. ¿Por qué, pastor? Eso no es justo. No es justo de acuerdo a la humanidad. Pero en el reino de Dios sí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas en el reino de Dios, aunque al justo lo acusen de algo injusto y pague por algo injusto, Dios terminará haciéndole
justicia. Dios de toda, como lo hizo con Jesús, fue al infierno y Dios entró por él y dijo: este no tienes por qué tenerlo aquí, es mi hijo y no ha cometido pecado alguno. Dios le hizo justicia a Jesús a pesar de que él llevó el pecado de toda la humanidad. Amén. Dios hará lo mismo por ti siempre. Cada vez que tú pagues por el injusto, cada vez que tú veas por él, entonces Dios terminará haciéndote justicia a ti también. Verso 7: bienaventurados los misericordiosos. Los que no dicen: no, se lo merece, no, bien hecho. ¿Ah? No, pastor, estuvo ya, porque a veces han pasado cosas y yo digo: fue justo lo que hice, pastor. Él empezó o ella empezó. No, en el reino de Dios se perdona, se acabó. Amén. Ahora mira, bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos son aquellos que tienen en sus manos el poder de acusar a alguien, las pruebas de su falla, pero deciden agarrar las pruebas como si fuera un documento acusatorio y tienen misericordia. Dicen: yo no lo voy a juzgar, yo no voy a decir nada, yo no vi nada, es mi hermano en Cristo, oraré por él, yo no haré nada contra él. Amén. Entonces, esos son los misericordiosos, porque Dios hará lo mismo. Cada día Satanás presenta en la noche un expediente de todas tus maldades, y tu abogado Cristo Jesús, cuando Satanás se presenta el expediente del día y dice: mire, esto es lo que hizo tu angelito disque pastor. Y entonces el Señor ve el expediente y ahí dice todas las travesuras del pastor, ¿va? Y entonces Jesús nomás dice: Padre, te recuerdo que Porfirio me aceptó el 28 de junio de 1988. Nadie saque cuentas. Así que mi sangre cubre todo error. El Señor cierra el expediente y hace lo mismo y dice: caso cerrado, no hay nada contra él. Amén. Ese es nuestro Dios, bendito es el Señor. Pero solo a los que supieron hacer lo mismo contra otros. Tenían las pruebas, pero las guardaron, las tiraron, las rompieron. Bienaventurados ellos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. ¿Y sabes tú que ellos son a los que van a poner a juzgar a los ángeles? Misericordiosos. Bueno, verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Es decir, tienen tan limpio el corazón que ven a Dios en todo. Aún en aquellas cosas donde los demás solo ven tinieblas, ellos ven bendición. Gloria a Dios. Mira, hace un mes más o menos nos pusieron azulejo en el baño de tu casa. Alguien diga gracias, porque estoy ofreciendo mi casa, que es tu casa. Gracias. Ahora, pero nosotros en un momento habíamos puesto ya piso antes. Y entonces pusieron el azulejo y echaron a perder el piso. ¿Sí? Y entonces pudimos habernos enojado con el albañil, si no fuera mi suegro, ¿verdad? Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pudimos habernos enojados con el albañil. Pero yo le decía a Lupita, a mi esposa, le decía: mira, qué bueno que echó a perder el piso, porque realmente no combina con el azulejo. Y si no lo hubiera echado a perder el piso, lo hubiéramos dejado. Y la verdad no se ve bien. Así que qué bueno, gloria a Dios que lo echó a perder. Y gloria a Dios que nos va a dar para poner otro piso que sí combine. Amén. Entonces, ahí es donde tú puedes observar si tienes un limpio corazón. Nomás porque es tu padre, sino bien que le reclamaba y que me pague mi piso. Pero no. O sea, ahí es donde puedes decir: pues gloria a Dios, bendito sea el Señor, ahora tendremos un piso mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ven a Dios en todos lados. Los corrieron del trabajo y dicen: gloria a Dios, podré iniciar el negocio que tanto he querido. Ven a Dios en todo, no cabe duda. ¿Sí? Los corrieron de la casa: gloria a Dios, vamos a ir a una nueva casa. Ahora a lo mejor hasta es la propia, en el nombre de Jesús. Alguien debería decir amén. Gracias a Dios. Entonces ves a Dios en todo. Y dice la palabra: ellos, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. En todo ven a Dios. No tienen rencor con nadie. ¿Sí? No hay problema.
Ahora, verso 9. Este es muy importante, hermano. Estas son las leyes del reino. Bienaventurados los, ¿qué? Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que los que no son pacificadores serán llamados ¿cómo? ¿Cuántos quieren no ser pacificadores? Mira, cada vez que alguien te cuente algo, entra a ser un pacificador. Mira, seguro si lo dijo enojado, porque el hermano tiene sus ratos malos donde habla así, pero realmente no lo tiene en el corazón y empieza a traer paz entre las personas. Amén. Mira, es doloroso cuando alguien ya perdonó a otra persona y dice, yo ya lo perdoné, y viene alguien y dice, ¿cómo que ya lo perdonaste? ¿Y lo que te hizo qué? Y lo peor del asunto es que es en la iglesia. No eres pacificador cuando haces eso. Y tú no serás llamado hijo de Dios. Otra vez, como si nada hubiera pasado. ¿Qué no tienes dignidad, hermano o hermana? No estás siendo pacificador. Y entonces tú no eres llamado hijo de Dios. Y entonces eres llamado ¿de qué manera? Alguien habló, alguien te dice, no, sabes que le voy a reclamar a fulano de tal. Sí, reclámale, no se vale lo que... No, ¿para qué, hermano? No, déjalo así. Tú olvídalo, tú perdónalo, tú ámalo, tú quiérelo, etcétera. Luego salen los hermanos, no tengo rencor, pero tú me lo voy a reclamar. Si no tienes rencor, ¿para qué? No le reclames, deja así el asunto. ¿Sí? ¿Eso es ser qué? No, sí reclámale, porque tú no sabes todavía lo que dijo después. ¿Para qué? ¿Para qué le vas a echar más? Hay un incendio, imagínate, llegan los bomberos con una pipa de Pemex y sacan del contenido de Pemex y le echan allá al incendio. ¿Qué crees que va a pasar? Sale peor. Pues así somos algunos cristianos. No, hermano, sí, reclame. No se vale. No, sí. Y que sienta lo que usted sintió. ¿Por qué? Fuimos llamados. Tú y yo tenemos una responsabilidad en el reino. Tú y yo no somos gente que provoca más contienda. Quien provoca contienda tiene una sabiduría terrenal, animal, diabólica, dice la palabra. Pero quien lleva a paz será llamado hijo de Dios. Amén. Siempre lleva a paz. Aunque tú sepas más cosas. No, es que ya me dijeron que dijo. Y tú sabes que no solo dijo eso, dijo más. Y dices, mira, tú perdónalo, tú ámalo. Esa persona trae rencor, tal vez trae dolor, no sé qué pase con él. Tú déjalo, tú perdónalo, tú ámalo. Amén. Delante de Dios tienes esa responsabilidad de amarle. Y luego te dicen, no, pero no lo odio, pero sí le voy a reclamar. No, es que no se trata de que no. La Biblia no dice, no, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo no lo odies. Así no dice. Dice, y a tu prójimo ámalo como a ti mismo. Amén. Ámalo. No nada más te conformes con no lo odies. No, yo no digo nada de él, ni hablo de él, ni nada, ni lo ataco. ¿Sí? Pero tampoco lo amas si estás desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. Así que si te vas a meter en un conflicto, métete a traer paz. Que te digan que eres bien metiche, pero que traes paz. Amén. No como alguien que se mete y hace el asunto más grande. ¿Sabes que ese es el asunto de abogados? Con todo respeto para cualquier abogado que vaya a escuchar esto, tu servidor es abogado. Pero ese es uno de los problemas. Porque viene un matrimonio y ella dice, mire, yo nada más nos vamos a divorciar y yo nada más quiero esto. Y el abogado dice, no, pero usted tiene derecho a esto y a esto y a esto y a esto y a esto. Reclámeselo, tiene derecho. Y ya habían quedado en un acuerdo. Era un divorcio de mutuo acuerdo. Y entonces ya cuando llega la mujer dice, no me divorcio hasta que no me des todo esto y esto y esto y esto. Oye, pero ya habíamos quedado. No, pero ya no. Y entonces el otro, no le des ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, no le des nada, no tiene derecho a nada. Pues no te doy nada. Pues. Y entonces generalmente no son pacificadores. Porque cuesta más un divorcio necesario que un divorcio voluntario. Entonces les cobro más. Entonces ese es el asunto que va viendo generalmente un abogado. ¿Cómo ganar más? No
No seamos gente que todavía hace más grande el problema. Llévalos a paz. ¿Cuántos dicen amén? Brilla como tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial siempre trae paz. ¿Sí? Así que, verso 10, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Te han hecho algo? ¿Dicen algo de ti? Solamente porque decidiste actuar honestamente, gloria a Dios, porque el reino está abierto para ti. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El verso 12 es continuación. Dice que, ¿y cuántos de ustedes se han gozado cuando han hablado mal de ustedes? Digan, gloria a Dios, qué bueno que hablaron mal de mí. Levante la mano el que sí lo ha hecho. Bendito sea. ¿Sabes? Cuando iniciamos Rema, hablaban mal de Rema por todos lados. Y cada vez que nos decían, allá dicen y acá dicen, decíamos, gloria a Dios. Eso nos trae bendición. Fíjate, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, lo que estaban haciendo cada vez que decían algo contra tu servidor, lo que estaban haciendo realmente era traer un galardón, una recompensa más. Sí, como diciendo, le traigo otro premio. Y pónganmelo por favor. Gloria a Dios, tengo uno más. Amén. No veas lo que dijeron, mira lo que dice la palabra. Gózate y alégrate porque vuestra merced. Es que está otra versión, pero la versión que yo tengo dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. La recompensa es grande. Cuando alguien diga algo malo delante de ti, lo que está diciendo es: te quiero dar un premio, una recompensa. Y solamente surte efecto cuando te alegras, cuando te gozas. Cuando no te gozas, no. Cuando te enojas y dices, pues Él lo será, soy espejo y me reflejo. O sea, todo ese tipo de cosas no. ¿Sí? Ahora, es gente a la que no les puedes arrebatar la paz de ninguna manera. No les puedes robar su felicidad. Puedes matarlos y te seguirán amando porque saben que hay recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, esta es la carta magna del reino de Dios, pero continúa, voy rápido porque ya estamos sobre la hora. Fíjate bien, el reino de Dios también funciona así. Oísteis que fue dicho, estoy en Mateo 5:21, que fue dicho de los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Alguien se ha enojado contra su hermano aquí en alguna ocasión? Y me refiero a su hermano en la carne como a su hermano en Cristo. Entonces ha sido culpable de homicidio. Eres un homicida. Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, fíjate bien, este es lo más importante. Fíjate bien, este versículo no lo vayas a perder. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuántos vinieron hoy a alabar al Señor? O sea, trajeron ofrenda. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú no contra él, pero él contra ti. Tú te acuerdas de que él no te quiere, tú te acuerdas de que no le caes, tú te acuerdas de que él ha dicho cosas de ti, tú te acuerdas que te ofendieron, que tienen algo contra ti. Dice: deja allí tu ofrenda, dice el verso 24, delante del altar y anda. Tú, no el que tienes algo contra el hermano, sino contra el que tienen algo. Tú ve, ¿sí? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está al revés el reino de Dios. Tú pensabas, no, aquel dijo que él venga y se reconcilie conmigo. Dicen, yo no. Aunque el otro fue el que trae algo contra ti, tú no traes nada contra él. ¿Cuántos de aquí no tienen nada contra nadie? ¿Cuántos en algún momento se han dado cuenta que otras personas sí tienen algo contra ustedes? Ustedes son los responsables de ir a buscarlos. El reino de Dios es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor dice: tú no tienes nada contra él, ¿verdad, mi hijo? Y tú dices: no, Señor, yo de verdad, en mi corazón yo no tengo nada. Yo lo sé, usted es mi hijo. Vaya y háblele. Ándele. Señor, pero es él el que trae. Por eso no le puedo pedir eso a él, porque mi relación con él está rota por lo que trae contra ti. Pero contigo, que mi relación está bien, pues ve tú y háblale a él, reconcíliate con él.
Eso es lo que dice. Lo habíamos leído al revés, lo habíamos entendido de que Él venga y yo tengo algo contra Él, entonces yo voy a reconciliarme. No, tú te diste cuenta que alguien trae algo contra ti, ve tú con Él. Amén. ¿Cuántos quieren seguir viviendo en el reino de Dios? Amén. De eso se trata el reino. Tú ve y reconcíliate. Dice reconcíliate, no reclámale. Porque no, sí, pastor, yo sí voy. Yo sentí que el Señor me dijo, ve y reconcíliate. Y voy y le dije, oye, ¿tú qué traes contra mí? ¿Qué te pasa o qué? ¿Qué te hice? No dice reclámale, dice reconcíliate. Ve y dile, hermano, yo sé que tú te sientes mal conmigo por algo, no sé por qué, por lo que sea, perdóname. Si te hice sentir mal, perdóname. Yo creo que fue sin querer, pero incluso tal vez en el fondo de mi ser fue queriendo. Te pido perdón y con eso te demuestro que no quiero sentir nada contra ti ni causarte ningún daño. Reconciliémonos porque vinimos a adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen es glorioso Dios? Esto es lo correcto. El mundo lo hace al revés, pero el que está de cabeza es el mundo. El que está al derecho es el reino. Amén. En el reino es así. Y yo vengo a decirte que te amo y vengo a restaurar mi relación contigo y a decirte que en lo que dependa de mí, tú y yo seguiremos siendo amigos o amigas. Amén. ¿Cuántos después de hoy van a ser hacedores de la palabra? Gloria a Dios, el Señor va a estar bien contento porque sabe que ustedes nunca mienten. Siempre lo que dicen así lo hacen. Ahora, fíjate bien, pero yo os digo, verso 39 todavía de Mateo 5, por favor. Yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Alguna vez has dicho, yo no me voy a juntar con ese hermano porque la verdad es malo? Ese hermano ya me ha herido varias veces, yo ya no me voy a juntar con él. Y dice la palabra, no lo resistas, júntate. ¿No es glorioso Dios? Me encanta. Ok. Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Eso es dar la otra mejilla. Dar la otra mejilla ya no es que te pegó aquí y ahora le das la otra. No, es que ya te la hizo una vez, ya te bofeteó en el corazón, en las emociones, te hizo sentir mal. Pero el Señor dice, ándele, vaya, póngale la otra mejilla. Ya le dio, Señor, es que ya me dio. Pues falta la otra. Amén. Pero Padre, me ha hecho varias. Vaya y ofrezca las mejillas. Y si me lo vuelve a hacer, ofrécela del otro lado. Amén. Qué bonito es el reino de Dios. No que querían vivir ahí. No, hombre, el reino de los cielos se ha acercado. Y pensaron en bendición, en prosperidad, en salud. Pero no pensaron que el reino era esto. Esto es el reino. Amén. Ahí es a donde te llevó Cristo. ¿O no estás en el reino? Amén. Ahora, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, también dale la capa. También dale la capa, no hay problema. Que alguien dice que algo es de él, déjaselo, que se lo lleve. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ellos no tienen proveedor, pero tú sí tienes proveedor. Yo soy tu proveedor. Te quitaron algo, yo te lo recupero, dice el Señor. Déjaselo, déjaselo. Ese es el reino. Cuando tú dices, no es justo porque a mí me costó, dice el Señor, pues que a ti te costó, pues entonces consíguelo en tus propias fuerzas otra vez. Pero si crees que yo soy el que te proveí para eso, yo te puedo dar otra vez y para uno mejor. Amén. ¿Alguien te quitó alguna vez algo? Híjole, yo no puedo decir, pero sí he perdido algunas 2 o 3 cosas. Y cuando decidimos soltarlo, Dios nos dio algo mejor. De verdad. Dice el Señor, déjaselos. Ese es el reino de Dios. ¿Cuántos quieren seguir viviendo en el reino? Pues tienen que aplicarlo o los van a sacar del reino. ¿Sí? El reino de los cielos sufre violencia. Es decir, todos los días tratan de sacarte de ahí. Ahora, cualquiera, verso 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Esos hermanos que dicen, hermano, ¿te puedo pedir un favor? Y tú dices, otra vez. O sea, si este hermano ya le he hecho varios favores y nada, o sea, no, como que ya me agarró de su puerquito, ¿va? Dice, vuélvele a hacer el favor.
¿Sí? Otra vez. Amén. Ya le prestaste el carro y ahí le descompuso algo, ¿ah? O se le perdió una pieza, algo por ahí, y te lo vuelve a pedir. Dice el Señor, préstaselo otra vez. Amén. Que por cierto, verso 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero pastor, ¿cómo? Igual que hizo Dios. ¿O tú te merecías que Dios te amara? Dios dijo, me saqué la lotería con este. Qué buena gente es. No. Dios dice, no te lo mereces, pero te amo. Igual dice, ese enemigo tampoco se merece tu amor, pero como eres mi hijo y te pareces a mí, tú también lo puedes amar. Amén. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué tengo que bendecirlo? Porque lo que hablas te afecta a ti. Maldito, esa maldición a ti primero te toca. Que Dios lo bendiga, esa bendición a ti primero te toca. Amén. Lo que hables te va a tocar a ti primero. Así que, ¿qué quieres hacer? Dios dice, sé más inteligente. Mejor bendícelos si tú eres el primer bendecido. Maldícelos y serás el primer maldecido. ¿Sí? Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Alguien te robó algo? Ora por él. ¿Alguien no te pagó? Ora por él. Amén. ¿Para qué? Pero pastor, ¿eso para qué? Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el reino de los cielos nadie se preocupa. Verso 31, no te afanes diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es normal que ellos las busquen, no tienen proveedor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, busca primero el reino de Dios. Es decir, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, ve y háblale al que tiene algo contra ti, regálale al que te quitó algo, no le cobres al que no te quiso pagar, vuelve a ofrecer la otra mejilla. Eso es buscar primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por. Yo pensaba que era nomás decir, vengo a buscar tu reino, Señor, aquí estoy. No, eso es fácil. El asunto es entrar, bendecir al que maldice. Amén. Es reconciliarte con el que tiene algo contra ti, ser pacificador. Eso es estar buscando el reino. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, dile, Señor, gracias, porque me acabo de dar cuenta que yo siempre busco el reino. Gracias, Señor, porque esta prédica me sirvió para saber que voy bien, decía por ahí un amigo. Padre, me acabo de confirmar que yo puro 10, Señor, en tu palabra. O si, como yo también, necesitas decir, perdóname, Señor. La verdad es que no estaba viviendo a tu altura. Anhelaba el reino, Padre, pero lo anhelaba de una manera distinta, superficial. Te pido perdón. Y de acuerdo a lo que dijimos, si sabes a alguien que no quiere devolverte algo, regálaselo. Pastor, es costosísimo. Dios te va a prosperar suficiente para que puedas conseguir muchos más de eso que te quitaron. Alguien tiene algo contra ti, búscalo, reconcíliate. Tú. Amén.
sé manso, sé humilde. En el nombre de Jesús, dile: Padre, quiero vivir en tu reino. Quiero vivir en el reino. Padre, seré como Daniel, decidiré no contaminarme con lo que el mundo se contamina. Decidiré, Señor, obedecer tu palabra aunque me cueste. Padre, obedeceré hasta la sangre, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús.